Sai Narayana Narayana Satya Sai. Sairam to everyone. Let me first of all wish you all a happy new year. Ante todo, quiero desearles a todos ustedes un feliz año nuevo. And I sincerely thank you for inviting me to be amongst your midst this morning. Y sinceramente les agradezco el que me hayan invitado a estar entre ustedes esta mañana. Well, I do not know how many of you are here for the first time. No sé cuántos de ustedes están aquí por primera vez. Quite a good number. En números. But equally enough, we have quite a good number who were here earlier. Pero también tenemos un buen número de personas que han estado aquí anteriormente. Those who visited this place, I am sure will guide you and take you to the places of interest. Estoy seguro de que aquellos que han estado aquí anteriormente les guiarán en qué lugares visitar. Better you do some homework before you go to every place. Pero mejor que se enteren bien de las cosas antes de ir a cualquier lugar. Just as you have road map, better you have road map to the places of interest of your visit here. Al igual que tenemos mapas que nos enseñan las calles, las ciudades, debiéramos tener un mapa para saber dónde tenemos que ir y qué lugares visitar. In brief, I can say, everywhere you will notice either pictures or statues or symbols reflecting the unity of religions. Pero puedo decirles en pocas palabras que vayan donde vayan, van a encontrar fotos, estatuas o símbolos que lo que hacen es reflejar la unidad de todas las religiones. This is a very important message for this day. Es un mensaje muy importante para hoy día, Particularly when the world is divided on grounds of religion, wars taking place, unity of religions is very important. En este momento, el mundo está dividido por guerras de religiones. Por eso es muy importante la unidad de las religiones que se enseña aquí. This you will notice the statues, symbols, paintings, pictures depicting the unity of religions. Aquí van a ver muchas fotos, estatuas y símbolos que representan la unidad de las religiones. The whole thing can be summarized to a single sentence that it is all the religion of love. Podemos ponerlo todo en una única frase. La única religión es la religión del amor. You will also notice another point, wherever you go, a kind of discipline which is followed automatically, self-imposed, than by any kind of regimentation or instruction or loud announcement. También verán, vayan donde vayan, un tipo de disciplina que es mantenida por la gente misma desde dentro, que la gente misma respeta, sin que aparentemente haya reglamentaciones impuestas desde fuera. One willfully fits into the system of discipline without being instructed or imposed. Cuando venimos aquí, por voluntad propia, nos atenemos a la disciplina de aquí sin que sea necesario que alguien nos lo imponga desde fuera. And the third extraordinary point you will notice here in the whole of the place is no collection of money of any kind. Un tercer punto que se darán cuenta es que aquí no hay ninguna clase de recolección de dinero, en ningún lado se pide dinero. And fourth point, what you would come across is that there is only one point of interest focused only on one topic, that is Bhagavan Sri Satsang Baba. Everywhere they'll talk about him, about his message, about his mission, nothing else.
Otro punto de interés es que el único centro de atención, el único foco de atención es Bhagavan, Sri Satya Sai Baba y su mensaje. Aquí la gente habla únicamente de él o de su mensaje, vayamos donde vayamos. If anyone tries to talk about private matters or individual matters there, it looks very silly and ridiculous. Cuando vamos a un lugar donde alguien trata de dar una charla acerca de sus cuestiones privadas o individuales, resulta algo un poco ridículo para los demás, para los que vienen aquí buscando ver y oír hablar de Bhagavan Baba. And the fifth point of interest you would notice is that there is a spirit of love prevailing all over. Otro punto de interés que probablemente notarán cuando llegan aquí es que hay un espíritu de amor que pervade el lugar entero. If we are positive-minded, we'll find all these things there. Si tenemos una mente con actitud positiva, podremos encontrar todos estos puntos con facilidad. But if our visit to that place becomes a routine, a schedule, a mechanical affair, well, with a negative mind, we'll not be noticing these points. Pero si venimos aquí y la estancia aquí se convierte en algo rutinario, mecánico, entonces probablemente perderemos esta actitud y no nos daremos cuenta de estos puntos. We have got to be positive-minded. Tenemos que mantener una actitud mental positiva. We should also constantly remember that each one of us is here to improve one's own quality of life, and we are not the reformers of the whole community. También tenemos que tener en cuenta que cada persona que viene aquí, cada uno que viene aquí, viene a mejorar su propio nivel de vida, su propia calidad de vida, y que no venimos aquí a reformar la comunidad. The basic point is, it provides a place with an opportunity to grow individually, to blossom individually. Es decir, el punto esencial que tenemos que entender es que este lugar nos brinda la posibilidad de crecer individualmente, de florecer individualmente. You also find equality where no one is superior to anyone. También encontramos aquí un espíritu de ecualidad, donde no hay nadie que sea superior a otros. These are all external things that will never fail to come to your observation. Estos son puntos externos, pero que no dejan de llegar a nuestra observación. But there is an internal transformation unnoticed. Pero en este lugar tiene lugar también una transformación interna que no siempre percibimos. An agitated mind agitated mind quietened and becoming calm is a surprising development. Cuando vemos que la mente agitada se llena de paz, se aquieta, realmente es un desarrollo que nos sorprende. An unsteady mind growing towards steadiness is an unseen development. Una mente vacilante que viene aquí y se estabiliza es algo que no hemos conocido en otros lugares. From selfishness and self-centeredness, we find ourselves traveling towards understanding and concern for others. Desde el egoísmo y desde estar centrados en nosotros mismos, comenzamos un viaje que lleva a percibir a los demás y a pensar en los demás. We also find a shift in our aims and goals. Hitherto we may be aiming for position and power, and it shifts towards obtaining, enjoying internal peace. Hay también un cambio en nuestra meta. Desde buscar posiciones, buscar poder, nos encontramos que de repente lo que buscamos es la felicidad y la paz. The mind which has been revolving around things here will start thinking of life hereafter. La mente que ha estado siempre preocupada por los asuntos del aquí y del ahora comienza a pensar en el más allá, en cosas del más allá. A spirit of forgiveness, a sense of forgetfulness developing unknowingly. Nos encontramos con que dentro de nosotros se desarrolla, sin que nos demos cuenta,
un espíritu del perdón y un espíritu del olvido. An attempt to have little more understanding of the people happening unnoticed. Nos encontramos con que empezamos a entender un poquito más a los demás sin que apenas nos demos cuenta de ello. The spirit to dominate and dictate are the qualities of ego. El espíritu que quiere dominar a otros, el espíritu que quiere dictarles a otros cómo vivir, no es más que el espíritu del egoísmo. The whole attempt of spirituality is to be egoless. Pero la espiritualidad se trata de llegar a un estado libre de ego. The spirit of domination, the spirit of dictatorial temperament, and to expect things to happen according to our taste are very much material and mundane. El espíritu del dominio sobre otros o incluso el espíritu de querer que las cosas sucedan de acuerdo a nuestra voluntad o nuestro deseo es en sí una actitud muy material y mundana. The spirit of understanding with sympathy, cooperation, accommodation are spiritual qualities which start opening up in our lives. El espíritu del entendimiento, de la simpatía, de la comprensión comienza a abrir nuestro espíritu a la vida. Thus, my friends, we find a kind of knowledge, information from outside and transformation within. Llegamos aquí, pues, y nos encontramos con conocimiento e información que nos llega desde el exterior y con una transformación que tiene lugar en nuestro interior. Thus, we are doubly benefited. Es decir, nos beneficiamos de nuestra estancia aquí de doble manera. And it's also a proven fact that we are here because of His divine will. También es un hecho que está bien probado que aquel que viene aquí por su divina voluntad. And it is an opportunity and a blessing given to us, and it is left to us to make best use of it or abuse it or disuse it. Es una oportunidad que se nos ha dado, es una bendición que se nos ha dado y está en nosotros utilizarla de manera correcta o bien mal utilizarla. And therefore, we being here is definitely not an accident. Por ello hemos de entender que el que estemos aquí no es un accidente. It is a sign of a divine grace and inscrutable will. Es una señal de gracia divina y de la voluntad divina. Therefore, while we are thankful for His grace that brought us here, at the same time we remind ourselves the purpose of being here. Por ello, hemos de estar agradecidos de estar aquí y recordar el propósito por el cual hemos venido. To the best of my knowledge, Argentina is number one in the education wing of Sri Satsang organization, which I have been telling everybody ever since I visited that country. Que yo sepa, Argentina está en uno de los primeros lugares cuando se trata de educación en valores humanos. Es una cosa que yo he estado diciendo en mis charlas porque es algo que yo he visto en mi visita en el país. I find two important organizers, Ricardo and Fernando, of the education wing here. Conozco dos personas muy importantes del área de educación, Ricardo y Fernando, que están aquí en este momento. I also happily recall my friends Leonardo and Marcelo and Martin. También me acuerdo de estas personas que son amigos míos. And I also happily think of good translators like Wesley and Moira Pruden. Me acuerdo también de Wesley y Moira Pruden, que son traductores magníficos. I happily cherish association with friends like Sarita. Y me acuerdo con mucho cariño de mi asociación con personas como Sarita. The statues of cows on either side of the river of Buenos Aires are still fresh and green in my memory. Recuerdo con mucha claridad las estatuas de vacas al lado del río de Argentina. And the cataratas, the place of my interest, makes me feel jump in joy and compare it with Kailash. Cuando me acuerdo de las cataratas que visitamos, estoy realmente muy lleno de alegría internamente. Y me acuerdo del cielo mismo. My old spoiled passport
that got drenched in the waterfall in Cataratas is still there. Todavía tengo el mismo pasaporte que se mojó en las cataratas. So I had to get it, a brand new one, as the older one was completely drenched or bathed in that holy water. Tuve que conseguir un pasaporte nuevo porque el viejo se quedó totalmente destrozado al mojarse en las cataratas. Therefore, in addition to me, my passport also had a taste of cataratas. Es decir, yo vi las cataratas y también lo hizo así mi pasaporte. I also thankfully, gratefully remember Mr. Francisco of Buenos Aires También me and acuerdo his beloved wife Heidi. con mucho cariño y mucha gratitud de Francisco y Heidi de Buenos Aires. I stayed with them and they showered their love generously on me. Yo me quedé en casa de ellos y ellos realmente me mostraron todo su cariño con mucha generosidad. And things went on to such an extent that they wanted to adopt me as their son. Las cosas llegaron hasta tal punto que ellos querían adoptarme como hijo suyo. They were ready to apply for passports and ready to have legal documents ready in the direction. Ellos incluso querían comenzar el proceso de conseguir los documentos para ese mismo propósito, para adoptarme, incluido un pasaporte. Of course, they can't get such a ready-made son with grandchildren. Pero realmente no es posible obtener un hijo así que tiene incluso nietos ya. And I also remember that Argentina dance, what they call dance. Tango dance, I remember very well. También me acuerdo del tango, de este baile de Argentina. I'm thankful to Francisco and his Heidi who arranged Sattvic dance for me. Tango, Sattvic tango. Organizaron que yo pudiera ver un tango, pero un tango sátvico. Because tango as such is of very high potency tamasic. Porque el tango como tal y como se baila en Argentina, realmente tiene una potencia muy tamásica. So they had to mellow it down, reduce the potency and make it sattvic. Así que ellos, para presentármelo, cambiaron las características tamásicas de la danza y presentaron un tango sátvico. And 5 hours of discussion with members of council, with members of the management, working in the educational wing there in Buenos Aires is unprecedented and unbelievable. En Buenos Aires estuve 5 horas debatiendo con los miembros a cargo de la educación y realmente fue una experiencia increíble. How they develop the course content, school level, college level and university level is just beyond my imagination. Cómo ellos desarrollaron el contenido de las clases, tanto de clases de valores como del instituto y de la universidad, fue algo que yo realmente no había llegado a ver en ningún lugar. A program for high schools, a program for government schools, a program for parents, well that's what it is. Había un programa para las escuelas Satyasai, había un programa para las escuelas gubernamentales y había un programa para los padres. And how the management council consists of engineers, doctors, accountants, the topmost people drawn from all cross sections of society is an ideal one to meet the demands and expectations of the public. El Consejo de Administración estaba formado por personas que pertenecían a todos los lugares de sociedad, a todas las profesiones de la sociedad, y realmente representaba un ideal de cómo tiene que ser. Therefore, I always tell people, A for Argentina, B for Baba. Yo siempre les digo a la gente, A de Argentina, B de Baba. And above all, in education, it tops all. Realmente Argentina, dentro del sistema de educación, tiene una posición muy elevada. And yes, it was in Mexico, I got my speech made in Spanish language. Fue en México donde mi charla se hizo en español. Of course, the script is in Telugu, my mother tongue, but the language is Spanish. Yo escribí la charla en Telugu, que es mi lengua materna, pero la charla se dio en español.
So when I read out the whole speech in Buenos Aires in Spanish language, they were happy, I was jumping in joy. Cuando yo leí mi charla traducida al español, leyéndola en el idioma español en Argentina, la gente estaba muy feliz, pero más lo estaba yo. There I picked up this word, gracias. Ahí es donde aprendí la palabra gracias. Anyway, it's a sweet language and people are very good. Es realmente un idioma muy dulce y la gente es muy buena gente. While on the return, there in Buenos Aires at the airport, about 100 people gathering there doing bhajans, bidding me farewell. I don't think that I would have that scene repeated again. Cuando me volví a la India, en el aeropuerto de Buenos Aires, pues, como unos 100 devotos vinieron a despedirme y estaban allí cantando bhajans. Fue realmente una experiencia que no he vuelto a tener. And they were all doing bhajans with the drums at the airport, while all the security staff were very much worried about what is going on there. Los devotos vinieron a despedirme, trajeron incluso tambores para los bhajans. El personal de seguridad del aeropuerto estaba realmente preocupado porque no sabía qué es lo que estaba pasando. So somehow I had to go only after listening to the final announcement that it is time to board the flight. Yo únicamente pasé por la puerta después de que sonó el último anuncio de que era hora de entrar al vuelo. They could not leave me and I could not leave them. Ellos no podían dejarme marchar y yo no podía marcharme y dejarlos atrás. It's a tearful farewell. Fue una despedida con muchas lágrimas. And there, when I was there on the flight, by my side sat a very beautiful lady. Cuando yo estaba sentado en el avión, a mi lado estaba sentada una mujer muy hermosa. She just has put one question, who are you, where do you come from? Ella me preguntó, ¿quién es usted? ¿De dónde viene? Where are you going? ¿Dónde va? Well, I said that and this, answers. Yo le di las respuestas adecuadas. And she suddenly said, are you the one who was dancing there at the airport along with others? Y ella de repente me preguntó, oh, usted es aquel que estaba bailando en el aeropuerto. ¿De toda esta gente? I told her, don't worry, I don't dance here now in the aircraft. Yo le dije, no se preocupe, no me voy a poner a bailar aquí dentro. And then I asked her, who are you? Entonces yo le pregunté, ¿y usted quién es? She said that she's from Uruguay. Ella me dijo, soy de Uruguay And at this Uruguay, she says she's a doctor. y soy un médico. And that she's going to Dallas to attend a conference. Ella dijo que se iba a Dallas porque había una conferencia a la cual tenía que atender. And incidentally, she said that her friend, her neighbor, has a Sai center there where they have regular bhajans. Y me dijo que su vecina, su amiga, tenía un centro Sai donde tenían bhajans regularmente. So that's how the whole tour went on. Así que todo el viaje fue así, de esta manera. And the foreign secretary coming to that Cataratas with all his batch from Uruguay. Anil Kumar, I'll take you, why don't you come for a half-day visit? En las cataratas también hubo una persona de Uruguay que vino y me dijo, ¿por qué no viene usted a Uruguay y continúa la visita allá? So it's really a land of love, reception, and good, excellent hospitality. Es realmente un lugar de mucho amor, que te da la bienvenida y de una gran hospitalidad. The visit was so cordial, warm, and beautiful that I look forward, God willing, another visit. La visita fue tan cordial y tan amorosa que yo realmente deseo volver a visitar ese lugar. We have got very good number of Spanish-speaking devotees. Tenemos un gran número de devotos de países de habla hispana que están aquí. We have got very good number of publications in Spanish language. Hay un gran número de publicaciones en la lengua hispana. And the website saiwisdom.com has Spanish translation also. Y también nuestra página web tiene una traducción española. And the TV broadcast in Spanish language contains Sai message. También tenemos emisiones televisivas del mensaje de Sai en lengua española. I think you are following them. Creo que muchos de ustedes conocen estos lugares de información. Visit the website saiwisdom.com when you find time. Cuando tengan tiempo, visiten la página saisabiduría.com So that you will have the Spanish
translations and all information available to you in Spanish language. Ahí encontrarán las traducciones al español, las traducciones de charlas y también muchas informaciones. We wholeheartedly thank Brother Lucky and his team for this global work of spreading Sai message. Le damos las gracias a nuestro hermano Lucky y a su equipo porque hacen un trabajo de difusión global del mensaje de Swami. And the gentleman knows Spanish language also. Además, él habla español también. So on behalf of all of you, let us give him a big hand for doing good service. Así que aplaudámoslos por el buen servicio que nos prestan. You will also experiencing many of the miracles because of your devotion to Baba. Hay muchos milagros que tienen lugar y todos ustedes experimentan debido a su propia devoción a Baba. Miracles happen in our life to develop faith in Him. Milagros que tienen lugar en nuestra vida para que nosotros podamos cultivar más y más fe. The miracles, as we listen to others, will strengthen our faith. Cuando oímos hablar de los milagros que otros experimentan, nuestra fe se fortifica. So miracles happening in our life are most welcome because we understand the power of the divine. Realmente es una cosa muy buena que en nuestra vida tengan lugar milagros porque nos hacen entender más y más el poder de la divinidad. Where man fails in every quarter, God will certainly show His divine power by making impossible things possible. Ahí donde el ser humano falla, ahí donde no puede avanzar más, lo divino hace sus milagros para enseñarnos el poder divino. When impossible things are made possible by the divine intervention, we develop faith in that transcendental divine principle. Cuando lo imposible se hace posible debido a la intervención divina, ahí es cuando desarrollamos fe en la divinidad trascendental. We belong to the age of science and technology and think that everything is based on human effort. Nosotros pertenecemos a una era de la ciencia y de la tecnología y estamos convencidos de que todo es posible y todo sucede debido al esfuerzo humano. We often mistake that everything lies in our intelligence and knowledge. Muchas veces estamos confundidos al pensar que todo tiene lugar debido a nuestra inteligencia, debido a nuestro conocimiento. This is all true to a certain extent. Es cierto hasta un cierto punto, But beyond that, there is a transcendental principle. pero detrás de todo esto hay un principio trascendental. Beyond the human, there is divine. Detrás del ser humano está lo divino. Beyond the human planning, there is divine design. Detrás de los planes humanos hay un diseño divino. Beyond the human aims, ambitions and aspirations, there is divine decision. Detrás de las decisiones, de las metas, de las aspiraciones humanas, hay una voluntad divina, un diseño divino. The different curves, different bends, different turns in our life are not in accordance to our planning, but as per the will of God. Las diferentes curvas, los diferentes caminos por los que pasamos en nuestra vida no son debido a nuestra planificación, son debido a la voluntad divina. The various situations, the various happenings, the showers of blessings, the challenges of life are all because of the divine plan. Las diferentes situaciones que se dan en nuestra vida, los diferentes sucesos y las diferentes experiencias no son debido a nuestro esfuerzo, a nuestros planes, sino debido a la voluntad divina. We feel frustrated being not able to face certain challenges in life. Nos sentimos frustrados a veces porque no logramos realmente enfrentarnos a ciertos desafíos en la vida. Sometimes challenges of life are so severe, unbearable, unavoidable that lead to frustration. A veces los desafíos con los que nos encontramos en la vida son tan severos que no los podemos evitar y sentimos que no podemos realmente dar la talla, que nos sentimos frustrados. We also come across certain problems for which there is no solution. A veces nos encontramos con ciertos problemas para los cuales pensamos que no hay solución. We also come across certain situations that nobody can come to our rescue or help. A veces nos encontramos en situaciones o posiciones
en los que sentimos que no hay nadie que pueda venir en nuestra ayuda, nadie que nos pueda ayudar en ese momento. Well, it is in this context we want divine intervention. Es allí, es en esos momentos que nosotros queremos la intervención divina. It is here we seek divine help. Es aquí donde pedimos a Dios que nos ayude. Just as a person who is about to fall just looks around for some support to hang on. Al igual que una persona que siente que está cayendo en el vacío, trata de buscar algún lugar donde pueda agarrarse, donde pueda sostenerse. Therefore, when the life of ship is going to break or wreck, we need some support. Cuando el barco está a punto de hundirse, buscamos alguna ayuda, buscamos algo donde sostenernos. And that divine support will certainly take us across the ocean of life's problems. Y ahí está la ayuda divina, que ciertamente nos va a ayudar a cruzar el océano de los problemas humanos. Even an agnostic, even worst critic, atheist, will certainly come across a time that he cannot manage, that things are unmanageable, that he has to look up for a higher super being to come to his soul, Incluso to come to his rescue. una persona que no cree en Dios, una persona muy crítica, una persona que se llame a sí mismo un ateo, llegará un momento en su vida que se encontrará en una situación donde no tiene mayor salida, donde empezará a buscar un poder superior al cual dirigirse. I'm very happy about an episode narrated by a Christian missionary. Yo me acuerdo de un episodio que me fue explicado por la misión cristiana. In his talk, that missionary said an interesting story. Por un misionero cristiano. Este misionero cristiano dio una charla y durante esta charla explicó una historia muy interesante. A ship is on its voyage towards destination. Hay un barco que está de camino a su destinación. Unexpectedly in the midnight, there is a storm, whirlwind. Y de repente, de manera inesperada, a medianoche se despierta una tormenta. And the ship had a breakdown at one point. El barco, en algún momento de la tempestad, se rompió. Water started getting into the ship. Comenzó a llenarse de agua. People were panicking. La gente empezó a sentir pánico. They were running hither and thither. Corrían de un lugar para otro Nobody can help them. y sentían que no había nadie que les pudiese ayudar. And people ran towards the captain of the ship. Y empezaron a correr hacia el capitán del barco. What are you doing? Are we going to die now? Le dijeron, ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿Acaso nos vamos a morir finalmente? But the captain was quite relaxed. El capitán estaba muy relajado. He was quite calm and composed, unruffled. El capitán estaba totalmente en calma, está totalmente compuesto. But all the passengers said, "What's wrong with you? Are you mad? Don't you know the danger that we are heading in?" Y los pasajeros le dijeron, ¿qué pasa con usted? ¿Es que está loco? ¿No se da cuenta del peligro en el que estamos? The captain said, "Please be calm. El capitán les dijo, por favor, mantengan la calma. Nothing is going to happen to us." No nos va a suceder nada. You know why? ¿Saben por qué? On the deck of this ship, Jesus is sleeping. Porque Jesús está durmiendo en este barco. So long there is Jesus sleeping in this ship sailing with us, nothing can happen to this ship. Mientras Jesús esté con nosotros en este barco, sobre la cubierta de este barco, no nos va a suceder nada. Similarly, our life is like a ship. De manera similar, nuestra vida es como un barco. It may get into wreckage any time. Puede romperse, puede arruinarse en cualquier momento. It may develop some problem along its voyage at any time. En diferentes momentos del tiempo surgirán problemas en el transcurso de nuestro viaje. This will make us feel very panicky, confused, worried, full of anxiety, stressed and tensed. Y hará que nos sintamos llenos de confusión,
llenos de pánico, con mucho miedo, muy tensos. But when we have the Jesus in our heart, this ship of our life can never sink, can never perish. It will only sail, it will never sink. It will only flourish, it will never perish. Pero mientras tengamos a Jesús en nuestro corazón, mientras tengamos a Dios en nuestro corazón, este barco nunca se hundirá, continuará en su camino. Therefore, my friends, when once Bhagavan is with us, the ship of our life is safe and secure. Por eso, amigos míos, una vez que Bhagavan está con nosotros, el barco de nuestra vida está seguro, no se va a hundir en ningún momento. Just as all small coins can be converted into currency note, all our problems are small coins which all could be converted into currency note of divine grace. No problem. De la misma manera que podemos cambiar la moneda por billetes, de la misma manera Dios puede cambiar la moneda de nuestros problemas cotidianos en la gracia divina. Only thing is that you have to come out of the ignorance, which is a cocoon, which is a shell. Lo único que tenemos que hacer es salir de la ignorancia, que es algo que nos envuelve, es como un caparazón que nos envuelve. We have to come out of the thick blanket of ego. Tenemos que salir de la densa manta de egoísmo que nos envuelve. Then we will see the broad daylight Entonces seremos capaces de ver la luz del sol. of divine grace. Entonces seremos capaces de ver la gracia divina. We are leading our life with blurred vision, blinded vision. Estamos viviendo nuestra vida en este momento con una visión muy limitada. Therefore, we are not able to see the light of the reality. Y es por ello que no somos capaces de ver la luz de la realidad. We have lost our concentration. Hemos perdido nuestra concentración. We are not able to focus our attention. No somos capaces de concentrar nuestra atención. We have not prioritized our schedules. No hemos dejado claro cuáles son nuestras prioridades. We do not know what to keep on the top of our priorities. No sabemos bien, no tenemos claridad en qué poner por delante de las otras cosas, qué hacer nuestra prioridad en la vida. We forget the being and carried away for all the benefits of the time being. Being is different from time being. Nos olvidamos de nuestro ser y nos dejamos llevar por todos los beneficios o sucesos del presente, del tiempo que va pasando. All that benefits for the time being will never help you to know the being. Todo aquello que siente que se beneficia por los sucesos del presente jamás les ayudará a experimentar el ser que son ustedes, la existencia. Sometimes that which is profitable for the time being may prove over a period of time dangerous. A veces aquello que en este momento nos parece que nos beneficia a la mente que experimenta la vida, a largo plazo se convierte en algo bien peligroso. So if we keep being on the top in our priorities, everything will be fine. Es decir, si mantenemos nuestro verdadero ser como nuestra máxima prioridad dentro de nuestra vida, todo lo demás estará en el buen camino. Because the being is a blissful state. El ser, la existencia, es un estado de felicidad, de bienaventuranza, While the interests for the time being are ever changing. mientras que nuestros intereses dentro de la vida siempre estarán cambiando, siempre cambiarán de una cosa a la otra. Being is actually the one you really are. El ser es lo que ustedes son, en verdad. While that what you work for the time being is just an imagination, hallucination, superimposition, pretension, and not your reality. Mientras aquello que tratamos de complacer y de beneficiar mediante nuestras acciones presentes es una superimposición, una imaginación, no es nuestra realidad. Being is to be in that state of being is natural. Si conseguimos estar
Si conseguimos experimentar nuestro verdadero ser, estaremos en lo que se diría es nuestro estado natural. But our pursuits, endeavors, efforts, attempts for the time being are towards becoming. Pero todos nuestros esfuerzos, los propósitos por los cuales dirigimos nuestra vida, todo ello está concentrado en la experiencia del mundo presente tal y como lo vivimos. Therefore, my friends, here we have three important words. Aquí tenemos tres definiciones importantes. Being, El ser, la existencia, which is our birthright, que es nuestro derecho por nacimiento, that with which we are born, porque hemos nacido siendo ese ser. about which we have forgotten, Nos hemos olvidado de él. is the cause for all misery. Y este olvido de nuestro verdadero ser es la causa de toda nuestra miseria. So we have dropped that spirit of being. Nos hemos olvidado de ese espíritu real de nuestro ser. So from being, we have fallen down to the state of time being. Desde esa experiencia de nuestro ser real, hemos caído a una experiencia del presente, una experiencia de la mente que va experimentando el presente y los sucesos del presente. And we struggle hard. Luchamos, nos esforzamos, We are restless estamos inquietos, because time being takes us to the state of becoming. porque la mente y el vivir el presente es una experiencia continua de cambio, de convertirse en algo, de buscar algo, de querer convertirse en algo. And the becoming is far-reaching goal. Y el querer convertirse en algo, el querer adquirir algo, es siempre una meta que está lejos de nosotros Which is more imaginary, y que además es imaginaria. which is more dreamt. Es un sueño realmente. So becoming is far-reaching goal. Es decir, el conseguir algo, el adquirir algo, el convertirse en algo es una meta lejana. So let us travel our journey in the reverse way. Que estamos siguiendo esa meta. Más bien cambiemos de dirección y regresemos. a la Forget about experiencia. becoming. Regresemos a la experiencia de nuestro verdadero ser. Olvídense de lo que quieren hacer, lo que quieren convertirse, lo que quieren adquirir. Yes, because when I say become, well, that state of becoming may be lost later. Cuando ustedes buscan algo, quieren conseguir algo, adquirir algo, puede ser que eso que buscan, aunque lo adquieran, lo vuelvan a perder. Simple example, I have become an officer now. After retirement, that is gone. Por ejemplo, yo busco una posición y durante el transcurso del tiempo llego a convertirme en un oficial de alguna institución. So Pero cuando me retiro, So ese cargo vuelve a perderse. good. So becoming is not a permanent state. Es decir, cuando buscamos algo, no estamos buscando algo que llegue a ser permanente realmente. You may become, you may not. Podemos obtener lo que buscamos o puede ser que no lo obtengamos. Having that, you may lose it. Pero aunque lleguemos a adquirir el objeto de nuestros deseos, lo podemos volver a perder. So forget that becoming state. Olvídense pues de esa búsqueda de adquirir algo o de conseguir algo. And then the lower step being the time being. Time being. Del presente, de la mente presente que experimenta el presente. Yes, I want to cheat you to satisfy my interests for the time being. Yo voy a engañar a unos, voy a atizar a otros para poder satisfacer mis intereses del presente. I may speak lies with you to satisfy you for the time being. Yo les voy a explicar mentiras para poder complacerles en este momento presente para conseguir algo. I may adopt all wrongful means to satisfy myself for the time being. Yo voy a adoptar una serie de caminos que no están bien, que no son correctos para satisfacer mi deseo de la mente presente que estoy experimentando. Therefore, this step of time being is purely temporary, selfish, and a short-time goal. Es decir, esa búsqueda del presente que nosotros experimentamos es errónea y es pasajera. And it always takes us to diversion and perversion. Y nos va a llevar una y otra vez en el camino
de la disipación y también en el camino de la corrupción, de la perversión. So forget about it. Olvídense de ello. So becoming has to be dropped. Hemos de olvidarnos, pues, de esa búsqueda incesante The step of time being has to be given up. para satisfacer la mente que experimenta el presente, And the bottom line is being. y nos encontraremos con que la realidad es el ser, nuestra realidad es el ser. This being is what you really are. Y este ser es lo que ustedes son en verdad. It is not an attainment. No es algo que se consigue, no es algo que se obtiene como algo nuevo. It is not an achievement. No es un logro, It is not a goal. no es una meta a la cual llegar, It is not an ambition. no es una ambición. It is what you are. Es lo que ustedes son en realidad, es lo que somos en realidad. The only way is to realize it. La única manera de llegar a experimentarlo es darnos cuenta de ello. I'm searching for my glasses everywhere. Estoy buscando mis lentes por todas partes. I'm asking everyone, would you find glasses, my glasses, where I lost? Y le pregunto a todo el mundo si han visto mis lentes, he perdido mis lentes. Well, I'm not able to see clearly because I'm in search of glasses. Estoy buscando mis lentes y debido a ello no veo otra cosa. Somebody would come and tell me, Pero entonces habrá alguien que venga y me diga, you seem to be a fool. parece que eres un poquito tonto. Don't you know that you have glasses above your nose? ¿Que no te das cuenta que llevas las lentes puestas? Why are you in search of them? ¿Por qué estás buscándolas? Then I say, okay. Oh, they're glasses already. Entonces diré, bueno, ya las tengo puestas. It only means I'm in search of the glasses with the assumption that I lost it. Significa que estoy buscando las lentes únicamente porque doy por hecho, When you asumo tell que me, las he perdido. when you tell me that the glasses are above my nose, you have not newly put it on. Cuando tú me dices que llevo las lentes puestas, eso no significa que tú me las acabas de poner. You are just reminding me that there are glasses already there. Simplemente me estás llamando la atención, me estás recordando que llevo las lentes puestas. So this sort of reminder of the glasses which are already there is equal to reminding your being what you really are. Es decir, este ejemplo, que alguien nos recuerde que tenemos las lentes puestas, es lo mismo que cuando alguien nos dice, nos recuerda que nosotros somos el ser y que esa es nuestra realidad. This is the job of a preceptor or a guru or a spiritual leader. Y esa es la labor de un maestro, de un gurú, de un líder espiritual. He's not going to give you anything new. Él no nos va a dar nada nuevo. He's not going to make you win a lottery. Tampoco va a hacer que ganemos la lotería. There's not going to be windfall, unexpected, a bolt from the blue. Tampoco nos va a llegar de algún lado algún golpe, algo inesperado. A guru, a preceptor only tells you what you are. El gurú, el maestro nos dice, nos recuerda lo que somos en Already. realidad. Already. Lo que somos en realidad, lo que somos incluso en este mismo momento. That is your being. Y eso es el ser. Therefore, my friends, we have lost our long self, the being. Hemos perdido la experiencia de nuestro verdadero ser. By coming to Swami, we see, we find, we rediscover, we re-identify our long lost self. Cuando llegamos a Swami, volvemos a descubrir nuestro ser, la experiencia del ser, volvemos a identificarnos con nuestro verdadero ser. There's nothing more joyful than to discover, re-identify our own true self. No hay nada que nos pueda dar mayor felicidad que volver a identificar lo que somos en verdad y volver a experimentar ese verdadero ser. Because that being or self is bliss, that's all. There's no other bliss other than the being or the self. Porque ese ser es la experiencia de la felicidad pura, la bienaventuranza, y no hay otra felicidad que esa experiencia de nuestro ser. Baba's speech is only that. Eso es lo que Baba nos recuerda. Baba's message is only that. Ese es el mensaje de Baba. All the rest of the things lead you to that.
todo lo que nos dice, todo lo demás que nos dice es algo que nos debe llevar a esa experiencia. Simple example. Les daré un ejemplo muy simple. Everyone finds himself or herself very handsome or beautiful when one stands in front of a mirror. Todo el mundo piensa que uno es muy hermoso cuando se ve en el espejo. When one stands in front of the mirror, adjusts the hair, one would start imagining how handsome I am. Cuando estamos delante del espejo y nos peinamos, pensamos que así me queda bien, que así me queda mejor, que somos muy hermosos. Natural. Y es algo muy natural. One loves one's own beauty or handsomeness. Porque uno quiere sentirse bien, uno ama sentirse bello. One loves one's own achievements and all the success. Uno ama el éxito que tiene, uno ama los logros que ha conseguido. One loves one's own voice, like Anil Kumar. Uno ama su voz propia, como por ejemplo Anil Kumar. Therefore, my friends, it's quite natural that one loves one's own self. Por eso, amigos míos, es algo muy natural que uno se ama a sí mismo. Why is it happening? ¿Y por qué es natural? ¿Por qué sucede así? Everyone, Nos pasa a todos. be that Argentina A, down to the level of Zimbabwe Z, everyone all over the world loves one's own self. Empezando por la A de Argentina hasta Zimbabue, bueno, país de África, cualquier persona realmente se ama a sí mismo. So anyone next to me, after all, Todos vienen únicamente después de mí. it may look foolish outside. Desde fuera parece una actitud un poco ridícula. It may sound a thought of innocence, Parece una actitud inocente. but in reality it is correct. Pero si vemos la realidad de esa actitud, vemos que en sí es correcta. Because the self is incomparable. Porque el ser, que es nuestra realidad, es This- algo que no tiene comparación. The self is second to none. El ser no tiene segundo. And the true self is the very being. Y ese verdadero ser es nuestra verdadera existencia, nuestro verdadero ser, nuestra Which- verdadera identidad. Which is eternal and immortal. Es eterno, es inmortal. Therefore, my friends, I have spoken about these three aspects: becoming, time being, and being. Amigos míos, les he hablado de estos tres puntos. De que cuando buscamos algo, del presente que experimentamos con nuestra mente y nuestros deseos y de nuestro verdadero ser. I also refer to certain points of interest of this holy place, Prashanti Nilayam. También les he hablado de algunos puntos de interés en la estancia en este lugar sagrado que es Prashanti Nilayam. I know that it is in the practice, in the West in particular, to leave some time for question and answer. Sé que es una práctica, sobre todo en Occidente, de cuando hay una charla, dejar un espacio para preguntas y respuestas. A question is raised because of inquisitiveness, curiosity, eagerness to know and to learn. Hacemos preguntas cuando tenemos interés, cuando tenemos curiosidad, cuando queremos aprender, entender. A questioning mind is a positive sign. Una mente que cuestiona las cosas, una mente que tiene preguntas, es algo positivo. A doubtful mind is a negative mind. Ahora, una mente llena de dudas es algo negativo. So question and doubt are two different. Las preguntas, el cuestionar las cosas y las dudas son dos cosas diferentes. Questioning arises out of an open mind. Cuestionar las cosas, hacer preguntas surge porque tenemos la mente abierta. A doubtful mind is a biased mind, or a prejudiced mind, or a lopsided mind. Una mente que duda es una mente que está llena de prejuicios, una mente que está muy condicionada. Questioning mind is a sign of eagerness to learn and to know. Una mente que pregunta nos muestra que la persona tiene mucho interés en saber, en entender. A doubtful mind reflects ego, negation, denial, negativity. Una mente llena de dudas nos refleja un egoísmo que deniega, que rechaza. The Western mind is scientific and technological. La mente occidental tiene una tendencia muy fuerte a la ciencia, a la tecnología. The Western mind
is based on experimentation, observation, and inference. La mente occidental tiende a la investigación, a la observación, a la deducción. A Western mind has its foundation, the logic, reasoning, and rationality. La mente occidental se funda en el razonamiento, en la lógica. But the Eastern mind is based on faith. Pero la mente oriental está basada en la fe. While the Western mind is scientific, Eastern mind is mystical. Mientras que la mente occidental tiende a la ciencia, a estar basada en una actitud científica, la mente oriental está basada en el sentimiento del misticismo. While the Western mind is technological, Eastern mind is transcendental. Mientras que la mente occidental tiende a la tecnología, la mente oriental tiende a la trascendencia. Prashanti Nilayam is combination of both. Prashanti Nilayam representa una combinación de ambas. It is a combination of logic and love. Es una combinación del amor y de la lógica. It is a union of prose and poetry. Es una unión de la prosa y de la poesía. It is a happy blend of materialism and spirituality. Es una mezcla feliz del materialismo y de la espiritualidad. It is a reflection of body and soul together. Es un reflejo de la experiencia del alma y del cuerpo juntos, como algo íntegro. It is a travel. It is a travel from here to hereafter. Es un viaje, una trayectoria del aquí y el ahora al más allá. It is so beautiful when we go into the philosophy of Prashanti Nilayam. Es algo muy hermoso cuando comenzamos a entrar y a experimentar la filosofía. If we think that Prashanti Nilayam is a piece of architectural beauty, yes, it is one among the many. Si vemos Prashanti Nilayam como una pieza de belleza arquitectural, sí, es una más dentro de muchas otras. If you think that Prashanti Nilayam is a pilgrim center, it is one among the many. Si consideramos a Prashanti Nilayam como un centro de peregrinaje, sí, es uno más entre muchos otros. If you think that Prashanti Nilayam is a place of worship, it is one among the many. Si consideramos a Prashanti Nilayam como un lugar de adoración, sí, es uno entre muchos otros. No, sir, if you think like that, you are mistaken. Pero si piensan de esta manera, están equivocados. It is not a building of mortar, brick, and cement. Prashanti Nilayam no es un edificio hecho de cemento, It is not merely a piece of art and beauty. no es meramente un lugar de belleza, de arte, de arquitectura. It is something more. Es algo más allá, algo más pues. Something more that it brings about transformation in the life system. Es algo que despierta una transformación en nuestra vida. The message of Prashanti Nilayam Bhagavan works silently, a spiritual revolution within you without your knowledge. El mensaje, la presencia de Bhagavan Baba es algo que trabaja en nuestro interior sin que realmente seamos totalmente conscientes de ello. A sort of change or metamorphosis or evolution, advancement, progress taking place without your involvement or awareness. Cuando venimos aquí hay una evolución, un desarrollo del cual no somos realmente conscientes que tiene lugar dentro de nosotros, que comienza a tener lugar en nuestra vida. You are blessed by being here. Es una bendición venir aquí. Your families are blessed by being here. Sus familias están bendecidas por venir aquí. The whole life is going to be beautiful. La vida es algo que va a convertirse en algo muy hermoso. You'll smile and smile all the way. Comenzarán a sonreír más y más en el transcurso de la vida. You'll have all the spirits bubbling with zeal, dynamism, and enthusiasm. Nuestro espíritu comenzará a sentirse siempre animado por un interés y un entusiasmo real. We put a full stop to all that sleep, slumber, passivity, and inactivity. Pondremos fin a toda esa inercia, pasividad, falta de actividad, a ese sueño que nos vence siempre. We are active.
empezaremos a sentirnos y a ser realmente activos, We are hopeful. a estar llenos de esperanza, We are joyful. a estar llenos de alegría, To make our lives fruitful and purposeful and meaningful and enjoyable. comenzaremos a hacer de nuestra vida algo con un propósito, con un sentido y algo que se puede realmente disfrutar. We learn to be happy. Comenzaremos a aprender cómo ser felices. We are born happy, Hemos nacido felices, but we made it a life of unhappiness. pero de nuestra vida hemos hecho un lugar de miseria. A child is always happy, playing, jumping around. Un niño siempre está feliz, siempre está saltando y jugando. But whereas we fellows go on crying meaninglessly, Pero nosotros, a medida que avanzamos en edad, comenzamos a quejarnos, a preocuparnos y a llorar en el fondo sin sentido. who made this life unhappy? ¿Quién es el que ha hecho de esta vida algo lleno de preocupación y de miseria? Who brought the problems? ¿Quién es el que ha llenado la vida de problemas? Who is the cause for the worry, fear and anxiety? ¿Quién es la causa de toda esa preocupación, del miedo y de la ansiedad? On analysis, I'll come to know they are all of my making, reflections of the inner being. Si yo analizo el asunto, me doy cuenta que todo esto lo he hecho yo mismo, son reflejos que nacen de mí mismo. So let's not blame anybody. No culpemos a nadie. We go on blaming so and so is responsible for my unhappiness. Continuamos culpando a otros como que son responsables de nuestra miseria. Well, if I think so, there cannot be a greater fool than me. Pero si yo vivo con esta actitud, no puede haber un mayor tonto. Nobody is responsible for my unhappiness. No hay nadie que sea responsable de nuestra propia falta de felicidad. Nobody is responsible for my happiness either. Y tampoco hay nadie que sea responsable de mi felicidad. My thought, my action, my attitude, my interrelationships are responsible for pleasure or pain. Son mis pensamientos, mis acciones, mi actitud, mi manera de relacionarme con el mundo que son responsables ya sea para mi felicidad o para mi falta de felicidad. In view of the education wing being on the top among the countries I visited so far, I thought of sharing with you these intellectual ideas this pleasant morning. Cuando yo visité Argentina, me encontré con que el ala de educación realmente estaba muy bien desarrollado y tenía un nivel muy alto. Es por eso que hoy he compartido con ustedes estos pensamientos algo intelectuales tal vez. When those serious committed workers like Fernando, Ricardo and the teacher Fernanda started asking me questions, there were times when I was nonplussed. Cuando estuve en aquella reunión y personas tan dedicadas, con tanta seriedad, empezaron a hacerme preguntas, yo a veces ante esas preguntas me quedaba sin respuesta. How do you teach peace at the school level, college level, university level? Come on, show it. Me decían, ¿cómo podemos transmitir o enseñar la paz a nivel escolar, a nivel de instituto y a un nivel más elevado? Enseñas, ¿cómo? Nos decían. You cannot speak same thing at all levels. Porque no puedes hablar de la misma manera a estos tres diferentes niveles. What do you expect from a research student working on peace? ¿Qué esperamos de un estudiante que esté haciendo una investigación, a nivel de investigación, cuando hablamos de la paz? ¿Qué entendimiento podemos esperar? That level of in-depth study and research in educare and education human values is going on in that lovely country, Argentina. En ese país tan hermoso que es la Argentina, se está llevando a cabo una indagación e investigación muy profunda en cómo llevar a cabo la educación a diferentes niveles. Please, as you go back, kindly convey my greetings and all best wishes to the teachers and the children of such a school in Buenos Aires and members of the governing body. Por favor, cuando regresen a Buenos Aires, denle mis saludos a los maestros y a los niños de las escuelas y también a la gente del Consejo de Administración. Please tell them all I'm their unofficial ambassador. Díganles que yo siento que soy un embajador no oficial. Well, within the time left from now on, you are free to put questions. A partir de ahora pueden poner preguntas. And before that, we thank the translator who has done an excellent job. Excellent job. And the standard is so high
that she excelled me also, the original. Sometimes a person looking more handsome in the photo than himself. So the original talk is less than the translated version. I pray Baba to shower her his blessings on the wonderful, sweet translator. Thank you very much. ¿Quién tiene preguntas? Por favor, aprovechemos el tiempo. I don't need, we are teachers, we can go on. Si nos puede contar experiencias, palabras de Swami acerca del servicio. He wants to ask you to tell us some experiences with Swami in relationship to service. Okay. You are a sharp boy, I know. Dice que te recuerda que eres una persona muy atenta, I know you are quite intelligent boy. muy inteligente. In respect of service, one experience is this, that Swami is the manager, that I am only an instrument. Tenemos que acordarnos cuando llevamos a cabo el servicio que Swami es el director, el administrador y nosotros somos solamente instrumentos. When I just begin the service activity, unexpectedly some people come and join. Unexpectedly resources started rushing in, such that the service activity is a thumping success at the end. Meaning he is the manager, I am the instrument. Cuando comienzo a llevar a cabo una actitud de servicio, de repente me encuentro con que hay ciertas personas que se unen a ese servicio, de repente me encuentro con que hay ciertos desarrollos que tienen lugar, entonces me doy cuenta que yo soy solamente un instrumento y que el director es Swami. A situation when we have no transport to reach that place where we want to do service activity, no transport facility. Suddenly you find a car or a truck coming there. Yes, we'll drop you there. Cuando uno está de camino a un lugar donde tiene que llevar a cabo un servicio y no tiene manera de llegar, de repente experimentamos que viene un coche, que viene alguien que nos dice, no te preocupes, yo voy para allá y te voy a dejar allá. When we miss the transport, say a train or an air or flight for that matter, we'll know that there's a purpose behind it. Cuando perdemos el tren, cuando perdemos un vuelo, sabemos que hay un propósito, que hay una razón de ello. Maybe a devotee runs from that far off place asking for vibhuti. Tal vez sea porque un devoto viene corriendo desde un lugar muy apartado para pedirnos vibhuti. Maybe an elderly man coming to the airport to give you a letter to be passed on to Swami. Tal vez es una persona mayor que no puede viajar y que viene al aeropuerto mismo para darte una carta para que le entregues a Swami. We'll experience Swami as the divine manager in service activity. Cuando llevamos a cabo actividades de servicio, nos encontramos con que Swami es el director divino. Second, in service activity, we also find the Swami's timely intervention. Otro punto es que cuando llevamos a cabo actividades de servicio, experimentamos muchas veces como Swami actúa, interfiere en ciertos momentos del tiempo. There may be a situation when we have to cancel what you call a medical, what we call workshop or anything like that. Medical camp. Hay momentos en que tenemos que cancelar un campo médico que hemos organizado. Because the place where we want to conduct, that gentleman in charge may come and say, I'm sorry, you cannot have medical camp here. Tal vez queríamos llevar a cabo el campo médico en algún lugar y de repente viene una persona a cargo y nos dice, lo siento, no va a ser posible tener ese campo médico aquí. We gave wide propaganda already. Pero nosotros ya hemos circulado Many la noticia. patients assembled. Ya se han juntado muchos pacientes que van a venir a este lugar. The team of doctors is available. Hay un equipo de médicos que se ha juntado y se ha puesto a disposición. And now the man in charge of the place says, I'm sorry, you cannot have the medical camp here. Y de repente, en último momento, la persona a cargo de ese lugar nos dice, lo siento, no va a ser posible tener aquí el campo médico. I'm giving from my own experiences, record of experiences. Les explico anécdotas de mi propia experiencia. And this man in charge of this goes back to his office. There he finds on the letter pad, with blessings, Sat Sai Baba, the autograph there.
Entonces esta persona regresa a su despacho y sobre la mesa se encuentra una carta donde pone con bendiciones de Satya Sai Baba. And it's a shock to him Es algo inesperado totalmente. to have Baba's autograph at a time when he says no. Is something like a shock. Esta persona acaba de decir que no a un campo médico, llega a su despacho y se encuentra con la firma de Bhagavan Baba. Realmente es algo, es un susto, realmente. So he comes out of his office smilingly and said, "Sir, he is Baba's autograph. You can have your regular camp now." Así que vuelve a salir del despacho y le dice a la persona, mire, me he encontrado aquí con la firma de Bhagavan Baba, por favor, lleven a cabo su campo médico. Thirdly, in service activity, you will experience Baba's miracles. En actividades de servicio, a menudo experimentamos milagros de Bhagavan Baba. Some of the cases which are given up, some of the projects which are highly expensive, well, being realized is a miracle of Baba and not because of you and me. Algunos de los casos que queremos llevar a cabo, algunos de los proyectos que queremos llevar a cabo, renunciamos a llevarlos a cabo porque resultan demasiado caros y de repente tienen lugar a pesar de nosotros. Esos son milagros de Bhagavan Baba. We'll also experience love in action in service activities. Cuando llevamos a cabo actividades de servicio, experimentamos lo que es el amor en la acción. We experience friendship, teamwork, perfect understanding, togetherness, fraternity in service activity. Encontramos amistad, encontramos un sentimiento de unión cuando llevamos a cabo actividades de servicio con otros. All that you read is a theory. Todo lo que leemos es teoría. All that you hear is theory. Todo lo que oímos es teoría. All that you do at home individually is just a ritual. Todo lo que hacemos en casa individualmente es algo así como un ritual nada más. Because service activity is a laboratory. Las actividades de servicio se podría decir que son como un laboratorio. Service activity provides you with a proof of the reality of the theory that you hear and read. Las actividades de servicio nos proveen con la prueba, con la evidencia, con la experiencia en la práctica de la teoría que leemos o que oímos. Therefore, theory in the book is experienced in the laboratory of service activity. La teoría que encontramos en los libros se convierte en una realidad, en una experiencia práctica en las actividades de servicio. Without experiencing the practical reality in the laboratory of service, all the theory is imagination, hallucination, academic. Sin llegar a experimentar la práctica dentro del laboratorio de las actividades de servicio, la teoría queda como teoría, como algo dentro de nuestra imaginación únicamente y no como una experiencia real. Okay? Good boy. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo vuelve a Buenos Aires? When do you come back to Buenos Aires? Oh, good. Really, I want to. I think you people bring very big suitcases. You can put me in one of the suitcases. Realmente deseo regresar pronto. Ustedes pueden traer alguna maleta bien grande, me meten dentro y me llevan con ustedes. Una valija. ¿Cuándo regresa a Posadas? Within the approved luggage. Vehicle you will Que haga like. escala en Venezuela. They want you to stop in Venezuela also. Oh, good. Venezuela. There is a demand from Venezuela, Peru, and Salvador. I should make it someday. Yo debería viajar realmente porque me han dicho que viaje a Venezuela, Perú y Salvador, aparte de Argentina. ¿Y a Posadas? En Posadas. Oh, I see. Si después de hacer autoindagación, de intentar hacer autoindagación, si es normal sentir desmotivación por las cosas cotidianas, ¿y qué se debe hacer? ¿Qué debe hacer uno con eso? Is it normal if one practices self-inquiry to start feeling a lack of interest towards the worldly, daily matters? Good question. Buena pregunta. I've been seeing you frequently here. ¿Te he visto aquí con frecuencia? Definitely an awakened soul. Eres un alma que ha despertado. My friend, when once we have experienced the reality, our vision, our attitude towards the world will be different. Una vez que empecemos a experimentar nuestra realidad, nuestra actitud hacia el mundo será diferente. If you are in the world, you feel like getting detached.
Si estás dentro del mundo, si vives en el mundo, te sentirás más y más desapegado de las cosas del mundo. Total lifetime in the world is a boredom. Te va a resultar aburridas las cosas mundanas. Total life in the world is highly repetitive, monotonous. Vas a sentir que las cosas mundanas son muy repetitivas, son realmente monótonas. Life absolutely in the world is highly comparative. Cuando vivimos una vida totalmente mundana, es algo que tiene lugar continuamente una comparación. So you want to get out of it. Queremos salir de ello. And you want to get into that spirituality. Queremos entrar dentro de una vida, dentro de una actitud más espiritual. With the idea that it is different and higher. Porque tenemos la idea de que la experiencia es diferente, es una experiencia más elevada. And in the process, you feel like getting yourself detached, disinterested in the world. Y en ese proceso, que es el cambio de una actitud mundana a una actitud espiritual, nos sentimos más y más desapegados del mundo, nos sentimos más y más aburridos con el mundo. Now what happens, when once you get into that spiritual experience of the reality, Cuando entramos más y más en una experiencia de nuestra realidad, you will certainly feel that the world is not different from the reality. poco a poco experimentaremos que el mundo no es diferente de nuestra realidad. The reality is the creator, the world is the creation, the object and the reflection. Nuestra realidad es el creador y el mundo que nos rodea es la creación, el sujeto y el objeto. They are not separate. No son dos cosas separadas. The detachment is out of question. Es decir, que llega un punto que el desapego desaparece, o sea, no entra, Disinterestedness is out of question. esa falta de interés por el mundo desaparece. Boredom is out of question. El aburrimiento desaparece. Monotony is out of question. La monotonía desaparece. So, from the point of creator, from the experience of the creator, the creation looks more beautiful than ever before. Desde el punto de vista del creador, de nuestra realidad, la creación o nuestra experiencia del mundo es más y más hermoso que antes de entrar en el camino espiritual. The creation looks more attractive, more blissful, more enjoyable, more loving than before. La creación, nuestra experiencia del mundo, se convierte en algo lleno de felicidad, en algo muy hermoso, mucho más que lo era cuando llevábamos a una vida totalmente mundana. Therefore, from one shore of the river, the world, the other shore of the reality may seem to be different, promising and hopeful. Cuando estamos en la otra orilla, cuando estamos inmersos en la experiencia mundana y entramos en el camino espiritual, pensamos que la espiritualidad y la experiencia de la espiritualidad es una promesa a mejor, otra cosa. When once you go to the other shore of spirituality or the reality, you will understand that shore is not different from this shore, both being the one. Pero cuando llegamos a esa otra orilla, a la experiencia espiritual más y más, nos daremos cuenta que no hay una diferencia, no hay una distancia, no hay dos diferentes orillas, sino simplemente una diferente experiencia. Separated by time and space. Pero no hay una separación del tiempo, del espacio. When once the time and space are gone, both are one and the same. Cuando desaparecen el tiempo y el espacio, vemos que son la misma cosa. So the division is because of time and space. La diferencia que vemos es debido al tiempo y el espacio. Duality is because of time and space. La experiencia de la dualidad es debido al tiempo y al espacio. Difference in the experience is because of time and space. La diferencia dentro de la experiencia es debido al tiempo y el espacio. If you realize that, you will understand creation, creator, the world and God. The man, the human and the divine are one and the same. Cuando lleguemos a experimentar esto, a entender esto, veremos que el creador y la creación, que lo humano y lo divino es uno y lo mismo. I think it's 12 o'clock, time for lunch. Son las 12, es hora de comer. And your Western canteen with brand diet will be waiting for your arrival. Y la cantina occidental debe estar esperando su llegada. I'm so happy that you could be here. Estoy muy feliz de que hayan podido venir a esta charla. I also salute
your devotion which made you travel from such a long distance. Respeto su devoción que les ha traído aquí desde esas distancias tan largas. I always keep higher above me, because had I been there in Argentina like you, I would not have traveled this long distance. Yo realmente les tengo en muy alta estima y pienso que son muy superiores a mí, porque si yo estuviera en Argentina viviendo, no creo que hubiera cruzado toda esta distancia para venir aquí. We people around a couple of hundreds of miles away from here feel discomfort for little comfort we have there. Well, you could bear all the discomfort, inconvenience here in the name of Baba. Speaks of your levels, altitudes of devotion. Muchos de nosotros que vivimos aquí, a unos cientos de millas de aquí, nos sentimos muy molestos cuando tenemos que renunciar a nuestras comodidades en el hogar y experimentar un poco de incomodidad aquí, mientras que ustedes experimentan realmente mucha incomodidad y muchos cambios, y aún así vienen para ver a Bhagavan Baba. Your faith in Swami is unquestionable. La fe que ustedes tienen en Swami es algo muy hermoso. And his grace, Baba's grace on each and every one of you is immeasurable. Y la gracia de Swami sobre cada uno de ustedes es muy grande. As parents, we think of the children who are far away from us, more than the children near us. Los padres piensan en los hijos que están lejos más que en los hijos que tienen cerca. So when father thinks of the children staying far away, more than the children nearby, God Father thinks more of his children far away than those who are here. Cuando los padres humanos piensan más en los hijos que tienen lejos que los que tienen cerca, también Dios piensa más en aquellos hijos suyos que tienen lejos que los que tienen cerca. We are undoubtedly near him. You are dear to him, guaranteed. Nosotros sin duda alguna estamos muy cerca de él, pero ustedes sin duda alguna son muy amados por él. I thank you for being here, Les agradezco que hayan venido, for listening to the talk in rapt attention, por escuchar con tanta atención esta charla. and I pray Bhagavan to bless each and every one of you and your families, Le pido a Bhagavan que bendiga a todos ustedes y a sus familias, and to make this year 2010 a life of fulfillment, a life of bliss, and a life of sadhana and service. y que Bhagavan nos ayude a que este año 2010 sea un año de felicidad, de bienaventuranza espiritual, de servicio, de satisfacción. All this lecture, you'll get it in our website, saiwisdom.com. Ustedes podrán escuchar esta charla en la página web saisabiduría.com. Say wisdom. Say Wisdom. You'll not only listen to the talk, you'll also see all the pictures also. También podrán ver Video las fotos online. y el video también. Om
Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Sai Narayana, Narayana, Satya Sai. Narayana, Narayana, Satya Sai. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya.